Bueno, entonces vamos a iniciar la capacitación sobre el uso de los concentradores de oxígeno que ha adquirido CARE Perú. Me voy a presentar, mi nombre es Wilder Salas, yo soy representante comercial de nuestra organización que es Droguería AW Importech, y en esta oportunidad vamos a hablar sobre el uso correcto del concentrador de oxígeno. También vamos a dar las recomendaciones de cuidado y de seguridad. Voy a compartir un documento que es pequeño a manera de introducción. ¿Ven el documento? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, este es el concentrador de oxígeno que se ha adquirido. Es un concentrador de oxígeno de uso médico, el cual, bueno, es muy útil para el tratamiento, recuperación o rehabilitación de personas que tienen enfermedades pulmonares, ¿no? Como el COVID que está ahora por acá como la pandemia. Entonces, este concentrador de oxígeno, para los que tal vez no conocemos mucho qué cosa es un concentrador de oxígeno, acá tenemos una descripción, una definición, ¿no? Con las características. Entonces, ¿qué cosa es? El concentrador de oxígeno es un dispositivo biomédico que proporciona oxigenoterapia a los pacientes en concentraciones sustancialmente más altas que las del aire del ambiente y mantiene estable el nivel de oxígeno en la sangre, ¿no? Esa es la finalidad o el objetivo de este dispositivo. Como características, es un equipo biomédico que comprime el aire alrededor del paciente o donde está ubicado el concentrador, ¿no? Para entregarlo de forma más pura. El suministro de oxígeno es continuo, a diferencia de un tanque de oxígeno, no se puede agotar. O sea, este equipo funciona con energía eléctrica, ¿no? Entonces, siempre que esté conectado a una toma de corriente eléctrica va a estar concentrando el oxígeno. O hay otros modelos que tienen una batería, ¿no? Que también que son portátiles, ¿no? En el caso de que hay personas que necesariamente tienen que trasladarse de un lugar a otro lugar, bueno, hay unos que vienen con unas baterías, ¿no? Que les puede durar pues 5, 6 horas, 4 horas de oxígeno, ¿no? Que está conectado a un comprensor, ¿no? Y a una toma de corriente eléctrica. Estos dispositivos también son conocidos como generadores de oxígeno o máquinas de oxígeno. Y ofrecen un tratamiento rentable y preferido ya sea en el trabajo, en el hogar o en cualquier otra situación, ¿no? Entonces, el concentrador de oxígeno lo ayuda a respirar mejor, proporcionando una solución más cómoda a las necesidades de oxígeno en la casa o en cualquier otro lugar, por lo que se puede mantener al día en sus actividades diarias y administrar su terapia de oxígeno con facilidad, ¿no? Las terapias de oxígeno normalmente son indicadas por algún médico, ¿no? Normalmente un neumólogo, ¿no? Que si hay una persona que tiene que necesariamente tener este tipo de ayuda, eso viene indicado en una receta, ¿no? Y de acuerdo a eso es que se utiliza el concentrador de oxígeno. Las aplicaciones, por su alta presión de salida del oxígeno, pueden ser utilizados muchas veces en los servicios de salud, como hospitales, clínicas, policlínicos, postas, tópicos, laboratorios, enfermerías, ambulancias, etcétera, ¿no? ¿Dónde se pueden utilizar? En entornos laborales, ¿no? Como ahora hay muchas empresas que los están adquiriendo, justamente incorporándolos como parte de sus botiquines como de primeros auxilios. En entornos domésticos y familiares, ¿no? También se utilizan para el desarrollo de los deportistas, ¿no? En temas de deporte. Para el casos de salud, ¿no? Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas como el EPOC, ¿no? Insuficiencia respiratoria, fibrosis pulmonar, que es lo que queda como secuelas en el caso del COVID,
¿no? Apnea, que es por falta de sueño, algunas personas tienen ese tipo de dificultades, ¿no? Y el COVID-19. También se utiliza en tratamientos de belleza, ¿no? Es decir, hay centros relacionados a la estética que dan terapias de oxígeno. Y también ayuda mucho a las personas o a las mujeres que tienen para llevar un mejor embarazo. Las especificaciones técnicas del equipo que se ha adquirido son las siguientes. El modelo, bueno, la marca es Canta Medical, el modelo es el que estamos viendo acá, que es HG5WNNS, el consumo de energía es 680 aproximadamente, el voltaje de trabajo va entre los 230 a 110, el flujo es de 0 a 10 litros por minuto, o sea que tiene un flujómetro que permite graduarlo, ¿no? De acuerdo a la terapia que se requiera dar a la persona o al paciente. La pureza es de 93% más menos 3%. La presión de salida es 0.04 a 0.08, que es la fuerza con la cual sale el oxígeno. El ruido de la máquina es de 50 decibeles, puede ser un poquito menos. La carga eléctrica es de clase 2, tipo BF, la clasificación del producto es clase 2, el peso del equipo es de 31 kilos, ¿no? El peso neto, el peso bruto 33 kilos, los tamaños o dimensiones 36 centímetros por 40 por 65, tiene una clasificación IP21, que esto es que no permite que genere algún tipo de condensación interna, ¿no? O la humedad, ¿no? Porque como está generando el oxígeno, en algunos casos, si no tiene este tipo de clasificación, esa humedad se impregna dentro de las partes y pueden deteriorarse más rápido, ¿no? Las condiciones de almacenamiento, menos 20 grados a 45 grados. Condiciones de trabajo, 10 grados a 40 grados. Y bueno, la garantía que tenemos de 12 meses, ¿no? La autorización de este equipo está para que pueda ingresar al país, ¿no? Necesariamente tiene que tener una autorización de DIGEMIT, ¿no? Que se debe de presentar toda la documentación, características, especificaciones técnicas, manuales, certificaciones, toda esa información se presenta a DIGEMIT para que ellos evalúen, puedan hacer verificaciones y conforme a esta información ellos autorizan la importación. Y este concentrador de oxígeno cumple con este tipo de certificaciones, ¿no? El fabricante, ¿no? Es el que tiene todo este tipo de certificaciones en su fabricación. Y además cumple con las especificaciones técnicas de la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud tiene un manual, un documento de especificaciones técnicas que deben de cumplir los concentradores de oxígeno, ¿no? Y el equipo que ustedes han adquirido está dentro de ese manual. Entonces, bueno, hasta aquí algunas consultas, dudas, preguntas. Por favor, con toda confianza, pueden preguntar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo hice una pregunta por el chat con respecto a la altitud. O sea, por ejemplo, ¿se puede usar en ciudades que están a mucha altura? ¿Tiene algún problema? ¿Donde hay menos oxígeno en la atmósfera? Gracias. Depende más o menos de qué altitud estamos hablando, aprox. Es una pregunta genérica. O sea, ¿se puede usar en Puno? Ya. Este tipo de concentrador sí se puede usar en altura, ¿ya? Sí se puede usar. Normalmente hay unas restricciones por la altitud, ¿no? Entonces, si hablamos de Puno, sí, bueno, tenemos clientes que los han comprado y se los han llevado, pero si hablamos de Puno, está más o menos entre 3.000... Puno está a 3.800. 3.800, ¿no? Entonces, si hablamos En que, alto, claro. Es un ejemplo un poco extremo, ¿no? Pero, o sea, la claro, pregunta es esa. O sea, si tuviéramos a alguien que está en una ciudad con más, no sé, 2.500, 3.000 metros, Huancayo, no sé, se me ocurre, ¿no? correcto. Y quisiéramos enviarle el equipo, queríamos saber si vale la pena enviárselo o si tiene alguna restricción. Si usted nos dice eso, entonces ya ni se lo enviamos, ¿no? Ese es
Ese es el objetivo de mi pregunta. Sí, claro. Sí, o sea, lo que pasa es que sí, este equipo sí funciona en altura, ¿no? Pero si hablamos de altitudes un poco más, valga la redundancia, un poco más, más altas, ¿no? Más de 4000, por ejemplo, el equipo se debe de preparar, ¿no? Se debe preparar y esa preparación la hace el fabricante, no la hacemos nosotros, ¿no? Entonces muchas veces el, el, esta información se le debe dar al fabricante, ¿no? Lo necesito para que trabaje a más de 4000 metros sobre el nivel medio del mar y ellos lo preparan, ¿no? Pero en este caso, si hablamos de uno que está a menos de 4000, sí puede trabajar, ¿no? Sí puede trabajar. No hay Listo. problema. Muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra consulta? No. Hola, buenas tardes. Soy Javier. También estoy invitado a la reunión. Sí que me gustaría saber si es que se puede desarrollar un poquito más las condiciones de almacenamiento. No, creo que se habló solo de la temperatura, pero no sé si me puedes especificar si, por ejemplo, nosotros ahorita lo tenemos guardado en un pequeño sótano, ¿no? No sé si es que estamos haciendo bien o hay que tomar alguna otra medida. Claro, sí, no hay problema. Mira, en la caja, ¿no? En la caja del concentrador, la caja exterior, están todas las indicaciones de almacenamiento, todas las características. Yo se los voy a mostrar en este momento para que ustedes puedan ver de que esa información la tienen a la vista, ¿no? Y ahí están las etiquetas, está toda la información para que cualquier persona que tenga experiencia en almacenamiento o no la tenga, pueda leer esa información y conforme a eso lo pueda almacenar y pueda manejar o manipular el equipo. Les voy a presentar la caja. ¿Me ven? Sí, ¿no? Esta es la caja, ¿la ven, verdad? ¿La ven? Sí. Sí. Sí, Bueno, esta es la caja del concentrador. Bueno, acá como podrán ver, acá dice algo de Alemania, porque el concentrador tiene tecnología alemana, ¿no? Y también hecha en China, ¿no? República Popular de China. Esta es la marca, esta es la certificación, concentrador de oxígeno. Y acá tenemos, están viendo, ¿verdad? Sí, Sí. Hola. sí, estamos Ya. viendo. Sí, sí, sí. Las etiquetas, ¿no? Que dice que es frágil, que hay que protegerlo del agua, siempre en posición vertical, siempre, siempre, no hay que echarlo, siempre. No se pueden apilar más de 2 cajas, es decir, encima solamente puede ir una, no puede ir otra. Y obviamente hay que tener cuidado, ¿no? No hay que pisar las cajas, ¿no? Estas son etiquetas de seguridad que una persona con experiencia en almacenamiento las va a identificar muy fácil. Y si alguna persona no tiene experiencia, obviamente estas etiquetas ayudan mucho a entender. Condiciones de almacenamiento, temperatura, 20 a 45 grados centígrados, humedad relativa, 95%, presión de 500 a 1060 hectopascales, peso bruto, 30 kilos, peso neto, 30 kilos. Bueno, en este caso tiene 32 y 30 kilos como en el paque. El color es silver, ¿no? Y el tamaño, ¿no? Está toda la información allí, detallada para cualquier tipo de manipulación que tenga que hacer cualquier persona, ¿no? Entonces, es por eso de que primero, antes de mover, hay que leer las cajas. Entonces, ahora vamos a ir a la parte práctica del uso correcto del concentrador, ¿no? Entonces acá yo lo tengo ya desempaquetado y este es el modelo que se ha comprado, ¿no? Que es el que ustedes han comprado, que son 2. Y bueno, incluye los accesorios, ¿no? Que les viene con 2. ¿Me ven bien ahí? sí, Entonces, le incluye los accesorios, estas son las cánulas, ¿no? Las cánulas tienen 2, y 2 cánulas de tipo bigote, ¿ya? Para colocarlas en la nariz. Le incluye también acá el manual y los filtros de repuesto.
y el accesorio que es como una T. Este es el accesorio que es tipo T, que sirve, ¿no?, para colocarlo en esta parte de acá, donde está el vaso humidificador, y si se quiere repartir el oxígeno para 2 personas, entonces tendríamos que conectar una cánula para cada salida, ¿no?, y ya se reparte el oxígeno para las 2 personas, con el uso de este accesorio, en caso de que necesiten repartirlo para 2 personas. En el caso de que no se requiera repartir y el uso sea solo para una persona, entonces simplemente hay que conectar esta cánula, ¿no?, y va directamente a la persona. Entonces, este es el vasito humidificador, ¿no?, que siempre debe tener agua. Ya bueno, estábamos en estas partes. Entonces viene también, les incluye estos filtros. Estos son 2 tipos de filtros, ¿no? Estos filtros se les debe de dar un mantenimiento de aproximadamente entre 3.000 y 4.000 horas, ¿no? Son filtros que van en esta parte de acá, en estas tapas laterales, ¿no? Las tapas laterales, ¿no? Siempre, cada 3.000 o 4.000 horas de uso, hay que ver, hay que revisar estos filtros, porque si está ubicado en un ambiente que tiene mucha polución, mucha pelusa, polvo, o a veces hay, no sé, si lo usan en casa, hay animales, pues no, perros, gatos que sueltan pelos, entonces estos filtros se ensucian. Por eso es que se les debe dar un mantenimiento cada 3.000 o 4.000 horas, ¿no? Hay que verlos, sacarlos, revisarlos, ¿no?, y limpiarlos. Eso lo hace el mismo usuario, ¿no? No hay que llevarlo al servicio técnico, ¿no? Entonces simplemente, si ya está muy deteriorado, muy gastado, entonces simplemente se reemplaza, ¿no? Por eso es que viene con los repuestos. Son 2, ¿no? Van a cada lado. Uno para este lado y el otro para el otro lado. Estos otros filtros de acá son unos filtros, pero estos sí ustedes no tienen que hacer esta manipulación o este cambio. ¿No? Lo pudieran hacer, sí, pero habría que destapar porque internamente tiene otro tipo de sistema de filtros, ¿no?, que es para cambiarlos. En este caso, este tipo de filtros se deben de hacerles el mantenimiento cada 10.000 a 15.000 horas, ¿no?, dependiendo. Y acá está el manual de operación, que ustedes también lo tienen, que es importante que también lo revisen, lo lean, ¿no?, para poder despejar quizás más consultas, dudas que pudieran tener. Entonces, ¿qué más incluye? Les incluye este vasito humidificador. Si tienen alguna pregunta, con toda confianza, por favor. Este es un vasito humidificador que Una siempre... consulta. Buenas tardes, le habla José Montero. No Sí, sé ¿qué si me tal? escucha. Sí, lo escucho. Una consulta. Mostró una bifurcación ahí para dos salidas de oxígeno, ¿no? Sí, correcto. Podría decirse que si se tienen 2 pacientes y uno necesita, vamos a decir, 2 litros y el otro necesita 4 litros, ¿es factible hacer ese tipo de uso con este concentrador o el mismo caudal va a salir por esa bifurcación? No sé. Lo que va a pasar es que va a repartir. Va a repartir, ¿no? Este es el flujómetro, que va de 0 hasta 10 litros por minuto. Entonces, si yo tengo el accesorio conectado, ¿no?, tengo este accesorio conectado y me salen 2 cánulas, entonces lo que va a hacer es repartir. Si estoy dando 10, va a salir 5 para acá y 5 para acá. Ah, ok. Siempre va a salir la mitad, ¿no? Para cada lado. Exacto, va a repartir. Ah, ¿Sí? ok. Listo, gracias. De nada. Consulta. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. ¿En las cánulas que mostraste son especialmente para este concentrador o son como genéricas y se pueden reemplazar? Eso es lo que quiero saber. Como que, ¿qué Sí, pasa? mira, Sí, dime. sí, las cánulas son genéricas, ¿no? En la farmacia las puedes comprar en el caso de que... Lo que pasa es que las cánulas son de uso personal, Claro. ¿no?
Es decir, lo usa una persona, un paciente, ya hay que desecharlas. No es que vamos a seguir, a continuar usando la cánula con otra persona. Simplemente, estas cánulas son genéricas, las consiguen en la farmacia, en emancipación, ¿no? También pueden utilizar las cánulas que son Venturi, ¿no? Que son como una mascarilla, ¿no? Que van pegadas, que cubren la boca y la nariz, ¿no? Es decir, en el caso de que el paciente o la persona siente de que como que como para que no se escape el oxígeno, entonces esas cánulas que son ya, que vienen como una mascarilla tipo que te cierra la nariz y la boca, entonces eso permite que el oxígeno no escape por el medio ambiente, ¿no? Porque en este caso estas cánulas son tipo bigote, ¿no? Que solamente van colocadas en las fosas nasales. ¿No? Entonces esta cánula de acá, ¿no? Si la ven, simplemente va en la nariz, ¿no? En las fosas nasales, van conectadas ahí a las fosas nasales. Pero hay otras que son como unas mascarillas, ¿no? Venturi, que esas cierran toda la nariz y toda la boca, ¿no? Que también se pueden poner, no hay problema, ¿no? O sea, todo depende de qué tan cómodo se siente el paciente, porque a veces el paciente puede sentir como que se ahoga, ¿no? Si tiene mucho oxígeno, puede sentir como que se ahoga. Entonces les estaba explicando que este es el vaso humidificador. Este vaso siempre debe contener agua. Y acá tiene dos marcas. Una, bueno, en este caso tiene un texto que dice máximo y más abajo dice mínimo. No sé si lo logran ver, ¿no? Máximo y mínimo. Entonces el agua siempre debe estar a la mitad. Entre el máximo y el mínimo. Estar en la mitad. Y el agua tiene que ser agua destilada, de preferencia, ¿no? Y si no hubiera, agua de botella, agua limpia. Entonces acá tiene una mariposita, que es la que va a permitir que se pueda colocar en esta parte de acá, ¿no? Se ajusta, que se ve que ya está seguro. Se coloca la cánula, en este caso está de acá, como que viene, ¿no? Puede ser esa de allí, y si es para dos personas, bueno, simplemente hay que colocar el accesorio, ¿no? Y colocar la otra cánula por acá y la otra por allá. ¿Se entiende, verdad? ¿Se ve? Wilder, disculpa, hay una persona que está en espera, en la sala de espera. ¿Le puedes aceptar, por favor? Creo Sí. que salió. Ahí está. Súper, eso. Gracias. Ya, de nada. Entonces, se ve, ¿verdad? Se aprecia cómo se coloca. En el caso de que yo necesite colocar dos cánulas, utilizo este accesorio que es tipo T. En el caso de que no sea necesario repartir el oxígeno, simplemente utilizo la cánula directamente al vaso humidificador, ¿no? Y eso es todo. Entonces, ¿qué más tenemos que hacer? Encenderlo. Acá está el botón de encendido. ¿Sí? Simplemente presionar el botoncito y va a comenzar a trabajar. Va a comenzar a trabajar y va a comenzar a salir el oxígeno por acá por la cánula, ¿no? Entonces, yo puedo, este es el flujómetro, ¿no? Donde veo la cantidad de litros por minuto que quiero darle al paciente, ¿no? Le puedo dar 2, 3, 4, 5, 6, hasta 10. Entonces, simplemente si yo quiero subir el flujo, simplemente tengo que mover esta perilla, ¿no? Hacia el lado más, que es más flujo, hacia el lado menos flujo, ¿no? Y lo puedo llevar hasta 10, ¿no? Aquí hay una pelotita, hay una bolita, que es la que se va moviendo cuando yo muevo la perilla. ¿Correcto? Entonces, si lo muevo hasta el número 10, eso será lo máximo de oxígeno que me da. Ahí se siente la fuerza.
¿Se ve, verdad? Hola. Sí, Sí. Willard, perdón, no sé si lo mencionaste o me despisté. Ese vasito, bueno, el vasito donde se tiene que medir el agua, que tiene que ir entre el máximo y el mínimo, ¿cada cuánto tiempo se tendría que cambiar esa agua? Todos los ¿O días. funciona todos los días? O sea, 24 horas, digamos. Eh, Todos los días, porque lo que pasa es que el agua lo que hace es, si no tuviéramos agua, la persona al recibir el oxígeno, a veces el oxígeno le puede resecar las fosas nasales, ¿no? Entonces puede sangrar, puede tener un sangrado si es muy sensible. Entonces lo que hace el agua es humedecer el oxígeno para que la persona no tenga ese problema, ¿no? Hay personas que tienen la nariz muy sensible, y por eso es que el agua permite que el oxígeno tenga cierta humedad. Pero sí se debe de cambiar todos los días. Todos los días. ¿Qué más? Bueno, acá tenemos unos indicadores o unas luces. Siempre que las luces estén en verde, no hay ningún problema, está trabajando todo bien. Si hubiese algún problema, acá las lucecitas se pondrían en color rojo, ¿no? Por ejemplo, problemas puede haber problemas de temperatura, problemas de falla de energía, ¿no? Y por acá sería problemas de presión, ¿no? Que normalmente eso podría suceder en el caso de que el concentrador no está en un lugar muy bien ubicado, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que se recomienda, en dónde se debe de ubicar? Lo que se recomienda es que el concentrador debe estar libre en sus cuatro lados, libre, ¿no? O sea, libre, ¿por qué? Porque lo que hace es captar el oxígeno o el medio ambiente que lo rodea, y si lo ponemos muy pegado a la pared o lo amontonamos de cosas por los lados, entonces vamos a obstruir las tomas del oxígeno. Entonces es importante que esté libre en sus cuatro lados. Muy importante ubicarlo de preferencia cerca a una ventana o una puerta en donde fluye el aire del medio ambiente sin problema. Son recomendaciones de lo que les estoy diciendo, ¿no? Otra recomendación es que esté ubicado en un lugar donde no haya polución, ¿no? Mucho polvo, ¿no? Si estamos cerca de una construcción, una demolición, ¿no? No ubicarlo por ahí porque va a comenzar a jalar todo el polvo que lo va a rodear, ¿no? No sé, talleres, ¿no? de costura, donde hay mucha pelusa, mucho pelo, o hay mascotas en casa, ¿no? También que sueltan muchos pelos, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Otra recomendación es de que mientras que esté encendido, durante el tiempo que esté encendido, no debe de haber fuego alrededor, por ningún motivo, encender cigarrillos, nada de fuego, porque el oxígeno es un elemento que contribuye a la combustión, entonces podría generarse algún tipo de incendio, ¿no? Por eso acá hay una marca, una seña, que dice que no hay un palito fósforo, creo, ¿no? Porque es oxígeno. Otra recomendación es que si se está utilizando, está encendido, hay una persona que está utilizando y obviamente todos los días se debe hacer la limpieza de la habitación, que es lo normal, ¿no? Barrer, no sé, sacudir. Si se va a hacer esa actividad, entonces es mejor apagarlo porque como está como que muy cerca al piso, ¿no? Y si comienzan a barrer, van a levantar el polvo, las pelusas que está ahí en el lugar, y lo que va a hacer es captar toda esa contaminación. Entonces, mejor es apagarlo, ¿no? Hasta que terminen de hacer la limpieza, ¿no? Si es necesario encenderlo, se enciende nuevamente, ¿no? Son las principales recomendaciones. ¿Qué más? No forzar esto, si ya está el flujómetro en 10, no hay que meterle fuerza porque ya no te va a dar más. O sea, lo máximo que va a dar son 10 litros por minuto, no va a dar más de eso. ¿Correcto? ¿Qué más? ¿Otras consultas, preguntas, dudas por allí? Hola, ¿me escuchan?
Sí, Wilmar. Wilmar, una consulta. Para el tema de mantenimiento y lo que habías comentado para cambiar los repuestos que están a los costados, tú mencionaste que era de 4.000, de 3.000 a 4.000 oxigenaciones, no sé el Horas de término uso. exacto, horas de uso. ¿En este aparato yo puedo fijarme eso o es que la persona lo tiene que más o menos que calcular? O ahí me indica, ¿no? Cuánto se ha Correcto. usado. Sí, mira, el concentrador tiene un display, tiene una pantallita que se la voy a mostrar. Ya, no sé si la ven acá. Sí, ¿verdad? Sí, Hola. sí, Sí, sí se ve. sí se ve. Ya. Acá dice 0000. Total de horas. Acá dice total de horas, dice 0000. ¿No? Entonces, este es un contador de horas. Es un Ok. contador. ¿Qué quiere decir? De que si yo veo que acá ya está en 3.000 y algo, o cerca de 4.000, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? De que toca verificar o revisar los filtros, ¿sí? Con este contador de horas. Ahora, acá tenemos otro tiempo que nos da, que es para un temporizador. Este es un temporizador. ¿Qué quiere decir? De que si hay una persona que tiene que recibir su terapia de oxígeno 2 horas, o 3 horas, o 4 horas, ¿no? O el tiempo que tenga que tomarlo, entonces nosotros acá podemos configurar el tiempo que se necesita que esté encendido, ¿no? Trabajando, ¿no? Por ejemplo, la persona tiene que tomar su terapia de oxígeno de 8 hasta las 12 de la noche. Y es decir, que 4 horas, ¿no? Entonces la persona de repente tiene que dormir a las 10, ¿no? Entonces automáticamente a las 12 de la noche se va a apagar, porque este temporizador es el que va a programar el tiempo que tiene que estar encendido. ¿Correcto? ¿Se entiende, verdad? Entonces yo simplemente le pongo el mode, ¿no? Y con esta flechita de acá, ¿no? Le subo o le bajo el tiempo, ¿no? Y yo le doy Enter, ¿no? Le doy Enter y quiere decir que si le doy Enter ya queda configurado para que en ese tiempo se apague. ¿Correcto? Ok. ¿Verdad? Sí. ¿Sí? ¿Se Una entiende, verdad? pregunta, Wilder. Quizá ya lo hayas dicho y yo me haya distraído. El funcionamiento de este equipo es completamente continuo, o cuánto tiempo tiene que descansar después de cuántas horas de funcionar. Ya, correcto, les explico. El concentrador de oxígeno debe de ir acompañado necesariamente de una receta, ¿no? de una indicación médica para que se use de forma correcta, ¿no? Y además debe de ir acompañado de un pulsioxímetro, de un oxímetro o pulsioxímetro. ¿Por qué o para qué? Porque el pulsioxímetro es el que va a indicar si, la saturación de la persona, ¿no? Si la saturación de la persona está normal o está baja, ¿no? O está bajando. Entonces, si hay una persona que tiene la saturación baja, entonces definitivamente tengo que ponerle oxígeno, ¿no? Porque cuando hay una persona que comienza a presentar los síntomas del COVID, hablando del COVID, el médico lo primero que te va a preguntar es cuáles son los síntomas, ¿no? Y si dices que uno de los síntomas es que sientes fatiga, y te va a preguntar ya, ¿cuánto está la saturación? Y le dices, está en, no sé, en 92, estando en costa, ¿no? Entonces no es normal, porque la saturación normal de las personas va de 97, 98, 99. Y entonces en ese sentido, el médico lo que indicará es que debe de tener oxígeno, ¿no? Debe comenzar a recibir oxígeno, para que la persona obviamente pueda seguir su tratamiento con los medicamentos. ¿Oxígeno de dónde? Puede ser de una botella, puede ser de un concentrador, de una planta de oxígeno, de donde sea, pero tiene que recibir oxígeno esa persona, ¿no? Entonces, con el pulso oxímetro es que se va a controlar, ¿no? La persona está en 92, ya, entonces le pongo el oxígeno y voy a controlar, ¿no? Hasta que esté en una saturación normal o se mantenga, ¿no? O sea, lo importante es cuidar de que esa saturación no baje, o si baja, que baje mucho más lento, pero
en eso va a ayudar el concentrado, ¿no? A que se mantenga, o a que normalice, o si es que va a bajar porque ya la enfermedad es muy agresiva, baje de una manera más lenta, ¿sí? Entonces, si con el pulsioxímetro se mide, se capta de que la saturación ya normaliza la saturación de oxígeno en la persona, entonces ¿para qué hay que tenerlo prendido? Simplemente hay que apagarlo. Y seguiremos controlando, ¿no? No sé, a las 5 de la tarde se normalizó la saturación, está en 97, 98, ya lo apago, ¿no? Luego a las 6 o no sé, o 30 minutos más, vuelvo a controlar con el pulsioxímetro. Si se mantiene normal, bueno, no será necesario. Si veo que comienza a bajar, entonces nuevamente enciendo el concentrador. Entonces, de esa forma es como se debería utilizar el concentrador. ¿Por qué? Porque a veces sucede que la persona ya está en su saturación normal, ¿no? Está en 97, 98, y le siguen dando el oxígeno. O sea, más de eso no va a tener la persona. La persona no va a llegar a saturar 101, 102, 105, 110, ¿no? O sea, estás mal usando la máquina porque la máquina va a seguir prendida y la persona va a tener la saturación normal. Entonces, como que no tendría sentido seguirla usando, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? De que igual la máquina va a seguir trabajando, pero vas a llegar más rápido a los mantenimientos, ¿no? Acuérdense que son por horas de uso los mantenimientos, los filtros, el mantenimiento general, todo es por horas de uso. ¿Correcto? ¿Aló? ¿Se entendió? Sí, gracias Wilder por la aclaración, muy buena, Sí. súper válida. Pero en realidad la pregunta además va al tema de que si dejamos funcionar 12 horas seguidas, 24 horas seguidas, ¿estamos haciendo un mal uso de la máquina o no? Esa es la pregunta. ¿Cuánto tiempo puede funcionar continuamente? Claro, o sea, el concentrador puede trabajar las 24 horas, no hay problema, pero lo que se debe de procurar hacer es un correcto uso, ¿no? Como les digo, ustedes lo pueden tener prendido ahí, pero acuérdense de que van a llegar más rápido a los mantenimientos porque hay horas de uso, horas de trabajo que el concentrador va a seguir acumulando, ¿no? Va a seguir acumulando. Entonces, si no es necesario, porque la persona ya está en una saturación normal, entonces no tendría sentido tenerlo trabajando, ¿no? Perdón, Pero sí, de acuerdo, eso está claro, eso, que no tiene sentido seguir usando las máquinas si ya no es necesario. Pero no, yo estoy forzando la pregunta porque nos estamos poniendo en una situación extrema, no siempre es bueno hacerlo. ¿Qué pasa si tengo 3 pacientes necesitando oxígeno juntos en una habitación? Imagínate un hospital, ¿no? No es nuestro caso, pero estoy forzando la pregunta. Y necesitamos darle oxígeno a alguien 8 horas y después pasar al señor que está al costado con la misma máquina. ¿Se puede hacer eso o no? Esa es la pregunta. Correcto, sí, claro, como les digo, ¿no? Lo que les va a ayudar es el pulsioxímetro, ese es el medidor. Mientras que el pulsioxímetro indique de que le falta, que la saturación está baja o no está normal en la persona, entonces el concentrador tiene que seguir prendido, ¿correcto? Porque es el pulsioxímetro el que les va a indicar debe o no debe continuar encendido o trabajando la máquina. ¿Sí? Entonces, o sea, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que a veces hay personas, hablando de uso domiciliario, ¿no? De uso, por ejemplo, a veces les prestan, ¿no? Les prestan a las familias, a las personas, y se sienten tan bien con el oxígeno que ya como que se hacen adictos, ¿no? Y quieren tenerlo ahí. O sea, está bien, ¿no? Si es propio de la persona, bueno, normal, no hay problema, ¿no? Pero si es prestado, hay que devolverlo, ¿no? Porque hay otras personas que lo necesitan utilizar. Entonces, sí se puede utilizar todo el tiempo que sea necesario utilizarlo, ¿no? Si hay que usarlo 12 horas o 24 horas de forma continua, sí. Pero acuérdense que es una máquina y si se le puede dar un espacio de tiempo para que descanse, entonces, como les había indicado, se tiene que hacer limpieza en la habitación, se tiene que barrer, se tiene que sacudir algo, entonces en ese momento se tiene que apagar, porque lo que van a hacer es
levantar toda esa contaminación y contaminar los filtros, ¿no? que los tiene el concentrador. ¿Correcto? Quedó claro, muchas gracias. De nada, gracias. ¿Otra pregunta, otra consulta, duda? Sí, Wilder, ¿qué tal? Te habla Luis Muñoz. Una consulta, la calidad del oxígeno versus la de un tanque de oxígeno, ¿cómo es en el caso de un concentrador versus el tanque? Claro, es la misma. En este caso, de acuerdo a las especificaciones técnicas, es 93% de pureza. ¿Sí? Entonces, lo que hace, bueno, en este caso, la ventaja del concentrador es que no lo tienes que recargar, ¿no? Un balón de oxígeno, como ustedes saben, sí tienes que recargar, ¿no? En el caso del balón de oxígeno, dependiendo del tamaño, tal vez te pueda dar hasta 15 litros, ¿no? En este caso, el concentrador, bueno, te da hasta 10 litros por minuto. ¿Sí? Pero, como les había indicado, la detección temprana va a ayudar mucho a que no necesites una máquina o, por ejemplo, ¿qué cosa es lo que viene de un concentrador en tecnología? Es un respirador nasal de alto flujo, ¿no? Que algunos pues, pueden ser de 60 litros, 70 litros, ¿no? Pero estamos hablando de máquinas de uso más hospitalario y además que necesariamente tienen que tener un personal entrenado. ¿Por qué? Porque los accesorios o las cánulas requieren un mayor mantenimiento, ¿no? Son desechables, es tener que llenarse de más accesorios. Y además que el precio no pasa algunos de los $20.000, ¿no? Una cosa así. Entonces, la detección temprana, ¿qué quiere decir? Que es importante que ahora, con el tema de la pandemia, hagamos el hábito, ¿no? De hacer los controles como el pulsioxímetro. Lo que recomiendan es 3 o 4 veces al día, ¿no? Durante el día, 3 o 4 veces controlarse la saturación de oxígeno. En este caso se apagó, porque yo le puse 10 minutos y ya se apagó, ¿no? El temporizador se lo puse 10 minutos y ya se apagó. Bueno, les decía, la detección temprana ayuda a que podamos identificar en qué momento la persona le está faltando el oxígeno, ¿no? O está bajando la saturación. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Con el pulsioxímetro. Si de manera habitual nos controlamos, ¿no? Diariamente, 3 o 4 veces al día con el pulsioxímetro y vemos que estamos entre 97 y 99, está normal. Pero si en algún momento nos aparece que estamos en 95, ¿no? Y después de 3 o 4 horas estamos en 94 y al día siguiente estamos en 93, entonces inmediatamente contactarse con el médico, ¿no? Darle esta información de este síntoma y el médico inmediatamente ordenará que comience a usar el oxígeno, ¿no? Entonces una persona estando en saturación de 93, 92, 90, no va a necesitar mucho oxígeno, o sea, el concentrador lo va a ayudar muy bien. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando una persona está en 95, 94, 92, 90, se va a sentir normal, ¿no? Es muy probable que la persona no pueda identificar que la saturación ha bajado. ¿A partir de qué momento la persona identifica que le falta el oxígeno? Cuando está ya llegando en 86, 85, y en ese momento tal vez sí la necesidad de oxígeno sea mayor, ¿no? Nosotros hemos tenido personas que con 85 de saturación han levantado rápidamente con un concentrador de 10, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los síntomas cuando una persona tiene 85 de saturación, 86? Es la fatiga, que no puede ya caminar, o no puede subir escaleras, ¿no? Entonces, si es una persona que se la pasa pues de manera sedentaria en su casa, viendo televisión, va a ser un poco difícil que pueda identificar que le falta el oxígeno. Si es una persona que no hace actividad, no se va a dar cuenta. Se va a dar cuenta cuando haga algo de esfuerzo físico y tal vez allí ya es un poquito tarde, ¿no? Que va a necesitar mayor cantidad de flujo de oxígeno.
Pero la detección temprana ayuda, ¿no? Ayuda mucho en eso y va a ayudar a que el concentrador les pueda dar el oxígeno que necesita. Pero cuando ya es tarde, ya puede ser un respirador de alto flujo. ¿Por qué? Porque puede que la necesidad no sea ya 10, sea 11, 12, 13, 14, 15 de litros por minuto, ¿no? ¿Correcto? Ok. Otra consulta más, Wilder. Las cánulas, me imagino que el equipo viene con cánulas, o bueno, me dirás si viene o no viene. Y la otra consulta es, ¿estas son estándares? ¿Se pueden conseguir fácilmente? Sí, claro, claro. El equipo incluye dos cánulas, ¿no? Cánulas nasales, ¿no? O tipo bigote que les dicen, ¿no? Estas cánulas son estándares, se encuentran en la farmacia, no son caras, ¿no? Al por mayor se pueden comprar en Emancipación, en un montón, porque las cánulas son personales, ¿no? Y desechables. Hay otra, como les había explicado, ustedes pueden utilizar otro tipo de cánulas en donde se puede aprovechar mejor el oxígeno, que son unas cánulas como una mascarilla, ¿no? Que te tapan toda la nariz y la boca, ¿no? Entonces por ahí como que ya no fuga el oxígeno, pero depende mucho de la comodidad del paciente, porque hay algunos que se sienten como que se ahogan, ¿no? Por eso es que estas cánulas de bigote no va a pasar eso, ¿no? En este tipo no va a pasar. Pero depende mucho de la necesidad de la persona, ¿no? Si a esa persona le cae bien esa cánula que le tapa nariz y boca y le va bien el oxígeno, no hay problema, ¿no? También las venden en las farmacias, no hay problema, las pueden usar, son estándares. Gracias. Correcto. ¿Otra consulta, duda, pregunta? ¿Todo claro? Sí, me parece que sí, Sí, Wilder. yo no tengo preguntas. No habría otra pregunta. Perfecto. Entonces acuérdense, el agüita siempre hay que cambiarla, tiene que ser agua pura, agua destilada, ¿sí? Siempre va entre la marca del máximo y la marca del mínimo, ¿no? A la mitad. No hay que, las personas no tienen por qué manipular más de lo que he hecho, ¿no? Que es simplemente conectarlo a la energía eléctrica, ponerle el agua, colocarle la cánula, encenderlo y poner el flujo de oxígeno que necesita la persona. Si la persona tiene una terapia de oxígeno indicada por el médico que dice 2 litros por minuto, 3, 4, 5, ¿no? Lo que indique, ¿no? Entonces simplemente con el flujómetro, con esta perilla, ¿no? Se va a ubicar la pelotita que está acá en el número que indica el flujo por minuto. Si la persona, a pesar de esa terapia de oxígeno, cree o considera que puede usar un poquito más porque se siente más cómoda, no hay problema, ¿no? Porque eso el propio paciente, si es un paciente obviamente que está consciente, ¿no? Que se puede movilizar, él puede manejar este equipo, ¿no? Sin ningún tipo de ayuda, ¿correcto? Sí, y bueno, y eso es todo. No habría nada más que hacer. No, acuérdense, siempre tiene que estar ubicado en un lugar que esté libre los espacios, ¿no? Todo alrededor tiene que estar libre, no tiene que haber algo que lo obstruya, ¿no? Porque lo que hace este equipo es capturar el oxígeno del medio ambiente en el cual está instalado, ¿sí? No hay que amontonarle cosas, ¿no? Si se hace limpieza, no hay que apagarlo, si es que está encendido, ¿no? Apagarlo, ¿para qué? Porque a veces por el lado estás barriendo, si hay mascotas, hay pelusa, hay pelos, y eso lo va a absorber, ¿no? ¿Qué más? Siempre tiene que estar lejos del fuego, ¿ya? Porque es oxígeno y es peligroso. Si hay personas que fuman, hay que darles la recomendación que no lo hagan cerca. Y de preferencia siempre ubicarlos cerca a una ventana, a una puerta en donde fluya el aire de manera pues continua y libre, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Si quieren utilizar el temporizador, simplemente con estas flechitas de acá, ustedes indican cuánto tiempo necesitan que esté encendido, le dan el Enter para setear el tiempo en el cual se debe apagar y listo, no hay nada más que hacer. Y Wilder, cuando...
Sí, Una última consulta. Su transporte, ¿qué recomendación das tú sí. de la marca? Claro, justamente les había indicado al inicio, ¿no? Acá está la caja, con esta caja, que tiene unas indicaciones sobre el transporte y el almacenamiento, ¿no? Entonces acá hay unos iconos, ¿no? Que te van a ayudar, o unas etiquetas, que te van a ayudar a identificar cómo manipular este equipo, ¿no? Para empezar, es frágil, ¿no? Es frágil, protegerlo de la humedad, ¿no? Del agua, de la humedad, siempre en posición vertical, siempre que lo tengan que transportar en posición vertical. Es como una refrigeradora, ¿no? Cuando ustedes compran el frigider, el vendedor les dice que no hay que echarlo, ¿no? Siempre van en posición vertical. Es parecido porque tiene un compresor, ¿no? Entonces siempre que se transporte en posición vertical. Si no entra el carro en posición vertical, no hay que echarlo. ¿Ya? Siempre es vertical, no echado, no horizontal. No hay que apilar más de 2, ¿no? Máximo uno más, listo. Y que hay que tener cuidado, ¿no? No hay que pisar las cajas, ¿no? Ni nada por el estilo. Acá te dice las condiciones de almacenamiento, ¿no? La temperatura, entre 20 y 45 grados centígrados, la humedad relativa, 95 grados centígrados, la presión, ¿no? Acá te dicen qué presión puede trabajar, ¿no? A veces en la costa, bueno, normalmente la presión es buena, ¿no? Pero a veces en la sierra, donde hay tormentas eléctricas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Acá te indica los pesos, ¿no? El color y los tamaños, ¿no? El tamaño. ¿Sí? Entonces está toda la información ahí. Antes de manipular el equipo, la caja, lo primero es leer esas indicaciones. ¿Correcto? Ok. ¿Claro? Sí, ok. Ya, excelente. Bueno, Dígame si hay más consultas, dudas, porque por mí es la información que les puedo dar. No sé si por ahí hay otra curiosidad que vayan a tener. no. Lucero, Javier, Dafne, Renzo, Joa. No, y de mi No, parte, por mi lado está todo claro. No, todo claro. Y por mi lado también. Ok. Ya, pues, Wilder. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias por las recomendaciones y por la capacitación. Sí, ojalá que nos puedas compartir el video, la grabación, para nosotros también tenerlo en la mano y cuando se requiera poder pasarle también a la persona que lo va a usar y pueda, ¿no? Tener un mejor alcance. Ya, perfecto. Si por allí surgiera alguna duda adicional, no se preocupen, me pueden escribir con toda confianza para despejarlas, ¿no? Y lo importante es el buen uso, ¿no? Mientras que se dé un buen uso, el equipo les va a durar, no va a haber ningún tipo de problemas. Es importante, acuérdense siempre, si hay algún tipo de indicación médica para usarlo conforme a esa indicación, ¿no? Y si es a modo de detección, el pulsioxímetro es el que les va a ayudar mucho a detectar cómo va la saturación de la persona y conforme a eso usarlo, ¿no? O sea, si la saturación se mantiene normal, entonces hay que apagarlo, ¿no? Si falta completar o se quiere evitar de que continúe bajando, entonces usar el concentrador, ¿no? Está bien. Entonces les agradezco su tiempo, su atención y yo quedo atento. Listo, Wilder. Muchas gracias. A ustedes. Gracias. 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 Gracias, hasta luego, muchachos. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Chao, chao. Gracias. Chao.